Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Veo que ya se fueron uniendo algunas personas. Brandon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Graving, Gustavo, tres que nunca fallan por aquí. Isabel, otra que viene repitiendo algunos seminarios, si no me equivoco. Juan José Cerdas, Nelson Carrero y Don Diego, entiendo. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Vamos a ir dando inicio al seminario del día de hoy. Un seminario interesante, yo creo, sobre todo para, bueno, para ustedes más que para mí. Por ser sincero, aquí ya nos conocemos, ya estamos en confianza y podemos irnos con la verdad de frente. Ustedes ya me conocen y yo soy más de los fundamentales. De hecho, para sacarme las ganas, el lunes, si me permito hacer un spoiler, vamos a hacer un seminario de fundamentales, de análisis fundamental del cacao, uno de los activos de moda en los mercados, uno de los activos con más reconocimiento, con más renombre, del que más noticias salen, del que está haciendo furor en los mercados en el 2023, sobre todo a finales, y ahora mismo en el 2024, incluso con una noticia muy fuerte a principio de esta semana. Pero bueno, hoy análisis técnico. Hoy les toca a ustedes, que son traders, que les encantan, que ponen su multiplicador 50, su multiplicador 100, y van, y abren y cierran órdenes, y me encanta, está buenísimo, está espectacular, que ustedes sacan muchísima más ganancia que yo. Vamos a estar hablando Olvidar el sobre... de 300. Claro. Dios mío, Dios mío. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre dos ejes fundamentales, tres, me gustaría decir tres, porque vamos a también comentar un poco por encima análisis técnico y sus fundamentos para aquellas personas que recién se van sumando a estos espacios. Ustedes bien saben, marzo, abril están siendo meses en los que nosotros, bueno, pues traemos un poco a colación cuestiones de los seminarios iniciales para que se puedan ir sumando de forma más amigable, quizás nuevos usuarios, nuevos oyentes de estos espacios de Stock Academy, ¿verdad? Entonces vamos a estar revisando un poco análisis técnico, pero bien por encimita, dos, tres diapositivas, y luego ya nos vamos de lleno a los temas main de este seminario. Yo aquí lo coloco como order blocks y patrones. Honestamente va a ser al revés, va a ser patrones y luego order blocks. Ese va a ser un poco el orden de la presentación, no por nada, sino porque sí, ese fue el orden en que yo fui creando las diapositivas. A final de cuentas, imagino que habrá algunos que les interese un poco más un tema, u otros que habrá que les interese un poco más el otro. Bien, hoy vamos a estar haciendo también, perdón, algunos ejemplos prácticos para que ustedes también tengan la posibilidad de participar, de identificar y demás, pero con un poco mi criterio de largo plazo y ver gráficas de largo plazo, que yo sé que se ven muchos gráficas de 30 minutos, de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos, lo sé perfectamente, yo miro las de un día, entonces, bueno, a la presentación traje ilustraciones de un día. Vamos a ir comenzando, entonces dando inicio, no sin antes presentarme, que me estaba olvidando. Mi nombre es Martín Aguilar, analista de mercados para Stock Academy, presentador de estos espacios que se realizan 2 veces por semana. Esta, una semana corta porque dimos martes y viernes, ya que el lunes fue festivo, entiendo. Ya la semana que viene volvemos a el orden normal de las cosas, que es lunes y viernes, ¿bien? Siempre a la misma hora, siempre a las 6 de la tarde. Con una excepcionalidad, pues cambiamos un poco esta semana, semana cortita. Algunas indicaciones a hacer antes de continuar con la presentación. Todo lo que ustedes quieran ir dejando en los comentarios, más que bienvenido. Si ustedes de hecho quieren realizar algún tipo de intervención durante la presentación, aperturando el micrófono, no me molesta para nada, pueden hacerlo, pueden abrir el micro y pueden dejar sus comentarios. De hecho, esos aportes suman muchísimo y siempre lo digo e insisto, porque hay cosas que muy probablemente yo me pueda llegar a olvidar en medio del discurso, digamos, por la mera inercia de el hilo que uno va siguiendo, ¿no? En términos narrativos, pues puede pasar. Entonces, si ustedes traen a colación una pregunta o una intervención, pues suma súper muchísimo. Además, se hace esto más dinámico, más entretenido, a final de cuentas, a mi consideración, a mi criterio. Vamos con un poco el índice de lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué vamos a estar viendo? Bueno, pues yo lo separé en 4 bloques. Claves en el análisis técnico. Bueno, algunos conceptos fundamentales que les comenté al principio, que vamos a estar revisando, un poco volviendo para atrás, pero yendo y encarando siempre para adelante, porque rápidamente nos metemos en patrones de velas, un tema al que le dedicamos un seminario entero, pero ya hace tiempo, esto lo hablamos en enero, entiendo, enero, febrero, una cosa así.
creo que enero, patrones de velas que tenés tela para cortar de ahí muchísima y la que vos quieras, la verdad, o sea, podrías hablar horas y horas tranquilamente. Order blocks, estos famosos referentes en términos de análisis técnico que muchos utilizan, por supuesto, para tomar serias decisiones de inversión, de intervención en el mercado. Y finalmente cerramos con un ejemplo práctico para poder determinar cómo utilizar estas herramientas. ¿Bien? Vamos a ir dando inicio, entonces, si les parece nomás. Vamos a revisar primero análisis técnico claves. Yo en esta diapositiva lo que quise hacer es resumir un poco qué es el análisis técnico para mí. El análisis técnico es una herramienta que ustedes tienen para poder estudiar el mercado y su comportamiento, para estudiar a los activos y su comportamiento en la gráfica de precio. Y es importante esto último, gráfica de precio, porque entiendo el análisis técnico está solo centrado y enfocado en todo lo que ocurre en tu pantalla, ¿no? Esto es algo que hemos repetido en algunas ocasiones. Para aquellos que repitan en los seminarios, pues les resultará familiar esta referencia que yo hago, pero imagínense esta distinción como todo lo que ocurre dentro de tu pantalla, todo lo que tú puedes ver cuando te abres tu Libertex, app.libertex.org o tu MetaTrader o tu plataforma comercial, la que vos elijas y uses de tu preferencia, pues todo lo que está ahí, todo lo que tú puedes ver en esa gráfica, estará relacionado al análisis técnico. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves, tú lo lees, tú lo interpretas y a partir de eso tú tomas decisiones, ¿correcto? Bueno, pues es eso. Lo que pasa es que existe un mundo por fuera de la gráfica, existe un mundo por fuera de esa pantalla que tú tienes, ya sea de tu ordenador, de tu tableta, de tu televisor o de tu móvil. Que tenés muchísimo más. Todo lo que está por fuera es el análisis fundamental. Esa es la distinción que nosotros podemos hacer y la línea que traza entre una y otra es básicamente la pantalla por la cual vos puedes estar mirando este seminario o puedes estar mirando una gráfica de precio. En teoría o comúnmente se entiende que el análisis técnico está más relacionado a las operaciones de corto plazo, todo lo que tiene que ver con aquella ejecución de estrategias de trading. Bien, trading, operaciones a corto plazo. Puede durar 5 minutos, puede durar algunos segundos, puede durar, yo qué sé, 30 minutos, una hora, 4 horas, puede durar días incluso, ¿por qué no? Pero en esencia son operaciones de corto plazo. Entonces lo que tú haces es ver gráficas de corto plazo con un time frame bien reducido, como hacía referencia recién a algunos periodos de tiempo, pues esos mismos, y a partir de ahí vas tomando decisiones. La cuestión es que cuando vos ves time frames de corto plazo, te dan señales, te dan muestras de corto plazo también, como es lógico y como se sobreentiende, ¿verdad? Entonces, bueno, esas decisiones que tú puedas tomar con esas muestras, pues te servirán para abrir y cerrar operaciones en ese plazo cortito también. Lo que pasa es que se puede ejecutar, por supuesto, análisis técnico a largo plazo, a mediano plazo. Es menos común, está menos vinculado con ese tipo de operaciones. Las operaciones a largo plazo, por lo menos a mi forma de ver los mercados, a estudiarlos, se realizan por medio de análisis fundamental. Sin embargo, bajo ningún concepto te estoy diciendo que ignores uno u otro análisis, digamos, uno u otra teoría de estudio de mercado, en pos de solo observar tal cosa. ¿Por qué? Porque, y siempre pongo esta metáfora, te estás tapando un ojo, ¿sí? Si solamente haces análisis técnico y de pronto el precio te pumpea y te sube, yo qué sé, un 10% y vos no entendés nada porque no coincide con tu, yo qué sé, patrón de reversión en plena tendencia alcista, bueno, pues puede llegar a tener una relación con algún tipo de noticias, ¿no? Estamos en una semana con muchísimas noticias además, sobre todo con esto del halving de Bitcoin, algo que se comentó muchísimo y sobre lo cual está ocurriendo pues un montón de cosas en la gráfica de precio y puedes verlo y puedes observarlo tú mismo desde hoy mismo, desde ayer, mañana también y así el fin de semana entero. Entonces, sí puedes utilizar ambos tipos de análisis para ambos tipos de operaciones, pero bueno, está más relacionado uno con el otro y eso quiero dejarlo por sentado como una de las acepciones más generales del análisis técnico, una de las claves del mismo. Vamos a continuar, una vez habiendo repasado un poco qué es el análisis técnico, por lo menos para mí, como digo, a ver un poco estas cuatro claves que yo planteo. Lo primero de todo, estudio de los gráficos. Bueno, vamos a mencionar una por una y ya y profundizamos. Estudio de los gráficos, uso de indicadores, identificación de patrones, gestión de riesgo y money management.
Entonces, yo aquí coloco cuatro claves esenciales del análisis técnico, no solamente en lo que respecta a está vinculado con tal cosa, sino qué herramientas utiliza, ¿verdad? Entonces, lo primero es algo que ya te comentaba en la diapositiva anterior, que es estudio de las gráficas de precio. Todo lo que esté en esa gráfica de precio que tú estás observando por medio de una plataforma comercial de tu preferencia, en el broker de tu preferencia y de preferencia Libertex, ¿no? Ese análisis técnico ya lo he explicado en la diapositiva pasada. Continuamos nomás. Uso de indicadores. Para mí, una de las herramientas, para mí, no estoy descubriendo la pólvora, por supuesto, una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos a la hora de ejecutar este tipo de estudio de mercado. Bien, el análisis técnico poco sería de él, digamos, sin esos indicadores que a nosotros nos ofrecen tanto nuestros brokers como nuestras plataformas comerciales. Los indicadores han marcado la diferencia para que el trading como tal sea un tipo de operación pues tan popularizada durante los últimos 20, 30 años aproximadamente. A ver, que antes los indicadores existían. De hecho, las raíces de los indicadores, bueno, pues están sujetas a los estudios en papel y lápiz. Vos podías trazar una media móvil ponderando los últimos, yo qué sé, 50 periodos, es decir, los últimos 50 días, los últimos 50, digamos, recortes de media hora, recortes de 4 horas, y ahí trazar tu propia media móvil en papel y lápiz y tomar decisiones y comprar o vender. ¿Correcto? El origen de los indicadores va mucho más allá de la democratización de las finanzas a partir de la revolución digital y la llegada de los brokers a todos y todas, ¿correcto? Va mucho más allá. Sin embargo, sí es verdad que fueron fundamentales para que el trading sea bueno, pues una actividad tan popular en los últimos, como yo digo, 20 años quizás, un poquito más acá en el tiempo, 15 años si te gusta, que ahí se empezaron a crear, de hecho, la gran mayoría de los brokers que hoy son líderes mundiales en la industria. Pues bueno, indicadores, básicamente ya lo hemos explicado en seminarios anteriores, en este no vamos a entrar a profundizar. Son representaciones gráficas de algoritmos que te dan información a ti de una forma clara, concisa y simple de entender para que tú puedas tomar rápidamente decisiones de inversión. ¿Bien? Son todas representaciones visuales, representaciones gráficas de cálculos que se ejecutan detrás de la gráfica y que te presentan delante de la gráfica para que vos veas y digas, ok, se trata de esto. Sin los indicadores, para mí el análisis técnico hoy sería de nicho. Sería como para algunas personas nada más. Es mi consideración. Fundamental, digamos, si ustedes quieren hacer inversiones basadas en análisis técnico, utilizar bueno, el que vos quieras. Puede ser tu banda de Bollinger, puede ser tu RSI, puede ser alguna media móvil, yo sé, la exponencial, el cruce, la simple, la que vos quieras. De hecho, yo seguro lo estés haciendo. Pónganme en los comentarios, ¿qué indicadores usan ustedes? ¿Utilizan algún indicador? ¿Qué indicadores son los que utilizan habitualmente? Si lo volvemos esto más de ida y vuelta, ¿qué indicadores usas? El siguiente punto, la siguiente clave, mientras ustedes van comentando, son la identificación de patrones. Porque podría haber puesto uso, por ejemplo, podría haber puesto uso de patrones de precios, sí, pero la identificación como tal se da a partir de que tú lo observas y lo interpretas, ¿ok? Los patrones no es algo como los indicadores que son representaciones visuales que te dan la información ya servidita, consumida, masticadita y vos tomás la decisión. No, no, no. Los patrones vos tenés que agarrarlos, leerte la teoría, conocerlos en profundidad de preferencia y a partir de ahí leer una gráfica de precio y entender, bueno, pues que se está formando un patrón. Por supuesto, son cuestiones más de índole subjetivas y para nada es una ciencia exacta. Los patrones no tienen un 100% de índice de éxito, ¿no? Vos tomas una decisión de inversión a partir de un patrón y sí es verdad que tenés más chances de ganar, que con respecto a si no tomaras absolutamente nada y decís, bueno, creo que la verdad que sí, los $69.000 de Bitcoin son un momento espectacular para comprar. Entonces, no sé de dónde sacaste eso, no sé, no tengo idea, no tengo idea, así que de pronto el que usó un patrón para poder decir los $69.000 del Bitcoin son un excelente momento para comprar, pues ahí tiene muchísimas más chances de poder sacar su ganancia. Su explicación está fundamentada, por supuesto, e insisto, no es una ciencia exacta y la identificación de patrones per se es completamente subjetiva. Bien, vos podés ver un patrón donde yo no lo veo, perfecto. Ojo,
los patrones se observan muchísimo más en ciertos mercados que en otros, y además se observan más en ciertas temporalidades que en otras. Entonces, vos podés ver más patrones en temporalidades más cortas de tiempo, time frame, de como te mencionaba recién, 15 minutos, media hora, 4 horas, simplemente por una cuestión probabilística y además de actualización de la gráfica. O sea, viendo una gráfica de 4 horas, pues tú vas a ver muchísimas más velas que yo, que veo gráficas de un día. Por ejemplo, imagínate si te vas a temporalidades incluso menores, pues más de lo mismo. Entonces, vas a ver muchísimos más patrones y esos patrones te van a dar información, bueno, para poder tomar decisiones de inversión. Además de que los traders como tú, como cualquier trader del mundo, pues utiliza este tipo de estrategia, esta clave dentro del análisis técnico para tomar decisiones, por lo cual digamos, demanda más demanda a partir de ese indicador, pues te suma que el precio tiende a respetar muchísimo más ese que vos estás encontrando como una señal de compra o una señal de venta. Gestión de riesgo y money management. Bueno, pues yo creo, sí, no creo también, digo creo como si estuviera, no sé, reinventando la rueda, que uno de los puntos que tiene como consecuencia, como resultado, el uso del análisis técnico es la gestión de riesgo y la gestión o el manejo del capital. Bien, esto no lo vamos a profundizar en este seminario, creo que es una de las claves, sin embargo, los podemos dejar para otro evento, si les parece bien, no tengo ningún tipo de problema, pero básicamente te indica de que el análisis técnico a vos te da ciertas herramientas, ciertas referencias para proteger tanto tu capital como para prever el margen de riesgo-beneficio que vos estás asumiendo, por el mero hecho de calcular, yo no sé, por ejemplo, utilizar cierto tipo de indicador, pues vos ya estás sabiendo qué tipo de margen de riesgo-beneficio estás usando. Porque si usas, por ejemplo, un multiplicador de 200, insisto, es un ejemplo, si el precio te cae un 0,5, te liquidó la posición. Entonces, tu margen de riesgo es bastante elevado para mi consideración y solamente sería aplicable en ciertos tipos de mercados, como por ejemplo en Forex, ¿no? ¿Correcto? Y solamente para cierto tipo de estrategias, como todas las estrategias de trading. Un poco las claves de análisis técnico, quería eh, repasar un poco el concepto más básico. Yo digo aquí, tu único aliado, al ver la gráfica de precios, una gráfica de precio que ya hemos utilizado, que ya hemos visto y revisitado, es la gráfica de precio de Apple en periodicidad de 1D. ¿Bien? Esto es Apple, básicamente, lo que está ocurriendo con ella. Seguramente le llame la atención por la cantidad de movimientos, pues bueno, tan verticales que ha tenido tanto en sentido alcista como en sentido bajista, y que de pronto puede ofrecer tantas oportunidades de inversión. Si ustedes quieren echarle un vistazo, simplemente aquí lo dejo como una abreboca, es una gráfica que ya hemos visto algunas veces, bueno, pues es simplemente como una referencia de que lo único que vas a estar viendo, o tu único aliado en este caso para el uso, en análisis técnico, todo esto que te comenté anteriormente en términos de clave, pues es esa gráfica con las representaciones de los movimientos del precio de un activo en concreto, en este caso Apple, en 1D. ¿Bien? Ahora vamos a ir un poco para los temas principales de este seminario. Vamos a comenzar con patrones de velas. Patrones de velas que yo creo que son discriminados en el mediano plazo, que son de suma utilidad. De hecho, y esa es una anécdota que yo comentaba, si no me equivoco, en el seminario anterior. Hay un economista en Argentina, un abogado que también es economista, muy famoso en redes, se llama Carlos Maslatón, que hizo un análisis técnico de la economía argentina, yo soy argentino, hizo un análisis técnico de la economía argentina de los últimos 50 años, encontrando en el medio, por supuesto, múltiples eventos recontra canónicos de mi país. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo Maslatón? A partir de esos eventos canónicos, bueno, fue explicando ciertos movimientos de el sistema financiero argentino, ¿no? Explicaba, sacaba con flechita y determinaba, por ejemplo, bueno, aquí ocurrió tal proceso, aquí pasó esta otra cosa, y al final de cuentas, el análisis técnico que él hacía era revisando esa gráfica que él trazaba de las finanzas del país, de la economía del país, y colocando a partir de, insisto, el análisis técnico, pues un punto final de reversión en el cual el mercado tendería a crecer por lo menos durante un periodo de tiempo
considerable. Ese periodo de tiempo considerable se extendió durante 2 años. ¿Ok? Podríamos estar en sí, puede ser, en las antípodas del pensamiento de este economista, podríamos darle cierta interpretación pues, negativa o cierta valoración sobre este análisis, por supuesto, porque el análisis técnico, insisto, es totalmente subjetivo. Sin embargo, algo de razón tuvo porque el mercado, a pesar de los procesos económicos complejos de la Argentina, a pesar de la situación recontra difícil que de hecho hizo que yo, por ejemplo, yo soy un hijo de la crisis, ¿no? Emigre, pues. ¿No? Entonces, a pesar de todas esas situaciones difíciles y que ha hecho que la economía se derrumbe por completo, lo financiero está en pleno auge, o por lo menos está tocando máximos históricos, máximos históricos, está tocando máximos de varios años en varios activos de la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Algunos me dirán, bueno, en términos nominales, porque el peso se devaluó, entonces en pesos el precio empezó a subir, ¿no? Propio de la devaluación, se vuelve más barato en dólares, pues tiene más demanda a partir del abaratamiento de ese costo. Buenísimo, perfecto, te lo entiendo. Ahora la ganancia en términos porcentuales la sacaste igual. Entonces, algo discriminado, el hecho del análisis, el análisis técnico en sí, en el mediano y largo plazo, yo mismo lo discrimino, no me voy a hacer acá el otro, eh, pero que a partir de los patrones le puedes encontrar cierto sentido y cierta utilidad, tanto mediano, largo plazo, pero fundamentalmente en el corto. En el corto es donde vos vas a ver la mayoría de los patrones. ¿Qué son los patrones? Bueno, pues son formaciones que se dan en las gráficas de precio a partir de la construcción de determinados tipos de velas japonesas, es más utilizado en los gráficos de velas japonesas, y que a ti te dan la información suficiente como para tomar una decisión de inversión. ¿Qué decisión de inversión? De compra, de venta. Pues cualquiera de las dos opciones. ¿Por qué? Porque tenés, y ahora vamos con la siguiente diapositiva, dos tipos elementales, considero una diversificación perfecta, ¿no? Dos tipos, dos segmentos de patrones de precio, de reversión y de continuación, ambos basados en las teorías de tendencia, ¿ok? A vos te dan información de cómo va a continuar el precio a partir de una formación de precio determinada. Entonces, pero siempre con respecto a la tendencia anterior, a la tendencia previa, ya sea alcista o bajista, no importa eso. Los de reversión, pues explicarlo de forma simple, es básicamente la corrección de esa tendencia, puede ser una corrección propiamente dicha, es decir, la desaceleración de la tendencia y después una pequeña reversión, como se dice, una toma de ganancias, un pequeño rally bajista que te pumpe el precio para abajo, o de continuación que te dice, ok, la tendencia se paró un poquito, pero va a continuar. La continuación de la tendencia se va a prolongar durante un periodo de tiempo más que a ti te da la oportunidad, de hecho, de entrar. En ambos casos, en ambos tipos de patrón, pues a ti te da la información como para tomar una decisión de inversión. De hecho, considero que es de suma utilidad para aquellos que de pronto se están perdiendo una tendencia y dicen, ok, ¿cuándo entro? Ok, sí, sé perfectamente que no sé, el oro está en máximos históricos. Nunca había cotizado el oro a 2.400. Pues bueno, yo que digo siempre en estos espacios, no se compra en máximos históricos, ¿no? Ustedes me podrán decir, no, pero se formó un patrón de continuación que de pronto me dice, ok, sí, está bien, hubiera estado buenísimo haber comprado en 1.800 a final del año pasado. Hubiera estado buenísimo, no te imaginas cómo hubiera estado de espectacular ese precio. Ya estamos en 2.400, nunca tomé la decisión, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Se forma ese patrón que a ti te da la señal para entrar. ¿Ok? En el corto plazo sobre todo, porque cuando yo digo de que no se compra máximo histórico, es pensando en el largo o en el mediano y decir, ok, el precio, ¿cuánto más puede subir a partir de máximo histórico? Solo lo podrá decir un elemento fundamental para explicar, bueno, cuánto más, ¿no? Eh, de pronto, en el corto, ese patrón te puede hacer tomar una decisión de inversión para buscar la formación de, por ejemplo, un nuevo máximo. De reversión, pues, siguiendo el ejemplo del oro, ¿cuándo se va a acabar la tendencia alcista del oro? Muy interesante pregunta. Probablemente no esté explicada en el análisis técnico, probablemente esté más explicada en los misiles que se están tirando Israel e Irán, por ejemplo, por ejemplo. O en que la inflación de los Estados Unidos no para, y no para, y no para, y no para. Bueno, pues lo que si vos estás buscando por ahí ese momentum aplicado en lo técnico, y cuándo deja de crecer ese oro, cuándo deja de crecer ese precio por onza de oro, pues quizás tu explicación va a estar en la formación de un patrón
de reversión. Bien, estos son los dos grandes tipos, las dos grandes corrientes de patrones. Puede existir otra, en principio me la estoy perdiendo. Yo les digo y no, no me considero en lo absoluto un experto o tengo algo frío a los temas de análisis técnico. Si hay algo en lo que ustedes me quieren corregir o quieren aportar, pues más que bienvenidos a hacerlo. Vamos a ver los dos tipos un poco más en profundidad, ¿bien? Vamos a ver los patrones de reversión primero, no hay un orden específico. Patrones de reversión, bueno, yo acá les puse algunos ejemplos, los traigo de una página web, no me los puse a hacer los dibujitos a mano. Tenemos la formación de un doble techo, una formación de una M, como mi nombre, Martín, un doble suelo, pues otro tanto de lo mismo, pero a la inversa. Fíjense ustedes nomás que la columna de la izquierda y la columna de la derecha es básicamente lo mismo, pero a la inversa. Es decir, vos podés encontrar patrones de reversión tanto en tendencias alcistas como en tendencia bajista. Doble techo, te lo explico de una forma muy sencilla. Eh, la lógica del doble techo es a partir de un nivel de precio determinado que sea lo suficientemente fuerte, digamos, una resistencia lo suficientemente sólida, como para que el mercado intente romperla dos veces y ni así pueda. A partir de esa formación, los vendedores, los bearish, se sienten muchísimo más confiados para entrar en el mercado y decir, te tiro el precio para abajo. ¿Por qué? Porque el precio en este punto es lo suficientemente fuerte como para que vos, comprador, toro del mercado de Wall Street, pues no puedas romper. Por ejemplo, en su momento, si seguimos con el ejemplo, podríamos hablar de los $2.000 en el oro, pero tranquilamente. Podemos irnos a otros ejemplos. A ver, los $69.000 del Bitcoin en su momento, pues fue otro tanto de lo mismo, que no lo podías romper y de pronto el precio se te tumba para abajo. Los patrones mismos te dan señales de dónde vos podés trazar tus take profit y tus stop loss. En este caso, en el doble techo, el take profit lo vas a tomar, digamos, la distancia entre tu punto de entrada y el take profit la vas a tomar desde el cuello del doble techo hasta el punto máximo o el punto en donde rebota ese nivel de relevancia. Vos vas a sacar cuántos pips hay del cuello de ese doble techo hasta el máximo y ahí vas a poner la misma cantidad de pips desde tu entrada hasta tu objetivo o tu take profit. Bien, esto es bastante sencillo. Encima de que te da la información de cómo se va a mover el precio futuro, también te da la información de dónde tendrías que tener vos tu punto de salida, tu punto de toma de ganancias, lo cual me parece muy interesante para aquellos que quieran automatizar esa clase de decisiones y no depender de quizás una premonición de, ok, ya gané suficiente o quiero más, ¿no? El peligrosísimo quiero más. Doble suelo, la misma lógica creo que no lo tengo que explicar, pero bueno, vamos a ir un poquito para repasar nomás la lógica, un soporte que en ese punto el precio no caiga más. Entonces los compradores se sienten lo suficientemente confiados como para decir, te entro y vamos para adelante nomás, y la tendencia vuelve a ser alcista a partir de este punto. Puede leerse el doble suelo o el doble techo como una búsqueda, por ejemplo, de liquidez. Bueno, podría ser. Tendrías que ahí usar, por ejemplo, un indicador de volumen, quizás utilizar un poco la teoría de los order blocks también para poder entenderlo de esa manera. Hombro, cabeza, hombro, quizás uno de los patrones más utilizados, más extendidos, más reconocidos, ¿no? De hecho, aquel que recién está comenzando el trading, el primero que se aprende es probablemente más que el doble techo, lo cual resulta contraintuitivo porque uno es más sencillo que el otro, es el hombro, cabeza, hombro. Esto es básicamente un doble techo, pero profundizado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un precio más de por medio. Hay dos puntos más que toma como referencia para poder, bueno, pues darte la información a ti de que el precio va a seguir subiendo, perdón, va a continuar, va a romper su tendencia actual a la baja o va a romper su tendencia actual al alza. Hombro, cabeza, hombro básicamente es una formación, es un tipo de nombre que se le dio a partir de que tiene cierta lógica, ¿no? Vos encontrás, imagínate mi cuerpo, esto es súper, súper intuitivo, no tendrían que explicar. Sube por el brazo, se detiene por primera vez en un hombro, retrocede un poco, busca un nuevo máximo, que sería la cabeza, baja de vuelta, busca retomar esa tendencia alcista en el caso del hombro, cabeza, hombro normal,
no logra superar el máximo anterior, el máximo en este caso de esa tendencia, y el precio empieza a caer. Cuando a vos te da la señal de entrada, cuando a vos te dice, ok, es el momento de vender, cuando rompe ese cuello por primera vez, es decir, el cuello se forma a partir de dos puntos en un nivel similar. Nunca son niveles exactos, ¿eh? No te voy a decir que el cuello se forma en los 1816, no, porque es muy difícil encontrar, bueno, pues dos velas que terminen exactamente en el mismo punto. Es bastante complejo. Entonces, puede ocurrir, pero es bastante complejo. Entonces, es más o menos un nivel aproximado. Puede ser un 1820 y un 1830, por ejemplo. Se puede dar, por supuesto. Bueno, pues se rompe ese 1820, ese 1830 a la baja, y a ti te está diciendo, ok, Juan José, es el momento de entrar, es el momento de vender. Y el objetivo, pues se va a trazar con una misma lógica. La distancia entre el cuello, el punto más bajo del cuello y el punto más alto de la cabeza. El hombro cabeza, hombro invertido, lo mismo para la inversa, la misma lógica que el doble suelo. Cuña ascendente, uy, este me parece interesantísimo, perdónenme que me detenga aquí, es que yo lo suelo ver habitualmente por ahí, lo puedes observar, incluso el banderín, que ahora lo vamos a ver a continuación nomás, este en particularmente me encanta. ¿Por qué? Porque te está engañando la tendencia, te está engañando la tendencia diciéndote se siguen formando, que es una tendencia elementalmente. En el caso de una tendencia alcista, es la formación de mínimos crecientes. En caso de una tendencia bajista, es una formación de máximos decrecientes, ¿no? Entonces, vos en las cuñas, tanto ascendentes como descendentes, tenés exactamente eso. Lo que pasa es que esos mínimos, mínimos crecientes y esos máximos decrecientes, pues se van agotando vez a vez. Es decir, cada vez hay menos diferencia entre un máximo y otro máximo y un mínimo y otro mínimo. Entonces le cuesta al precio seguir manteniendo ese ritmo de mínimos crecientes y máximos decrecientes. Se está agotando la tendencia. Lo que a ti te dice es cuidado, ojo, cuidado, que a la formación de esto va a haber una reversión. ¿Por qué? Porque los compradores están perdiendo fuerza, porque los vendedores están perdiendo fuerza, porque se está acumulando liquidez en este margen de precios, en esta pequeña tendencia de forma ascendente o de forma descendente. Bien, se observa muchísimo, no sé si ustedes la pudieron ver, también obtiene pues información muy pero muy interesante para determinar cuándo comprar y cuándo vender. En principio, y un consejo que les puedo, solemos dar pocos consejos en estos espacios, un consejo que les doy es que verifiquen efectivamente el rompimiento de esos niveles que ustedes pueden trazar, de esas líneas que ustedes pueden trazar, sobre todo para no tomar riesgo de más, ¿no? Eso es 100% necesario a mi criterio. No se apresuren de que, ok, me tocó ese nivel de soporte que yo estaba trazando en mi tendencia, vendo. O tocó ese nivel de resistencia que yo estaba trazando en mi tendencia, ok, compro. No, no, esperen un poquito más, dos, tres periodos más, aunque sea, no les pido demasiado, dos, tres periodos más, y ahí tomamos la decisión efectivamente de entrar o de salir. Vamos a ir ahora a los patrones de continuación. Voy a tomar un sorbo porque estoy quedando casi sin voz. Vamos a ir un poco a los patrones de continuación. Los patrones de continuación son súper intuitivos. A nosotros los largoplacistas nos encantan porque nos validan. Es como que alguien te diga, sabes mucho de esto. O que alguien te diga, se te da bien, ¿no? Te valida. Los patrones de continuación es una cosa hermosa. Rectángulo alcista, rectángulo alcista, rectángulo bajista. Sigue la misma lógica que las cuñas de recién, simplemente que tienen una formación muchísimo más horizontal. Esto yo los encuentro pues muchísimo menos. ¿Por qué? Porque el precio y el mercado en general no es perfecto para nada. Lo hemos repetido y ya nos quedó perfectamente claro, ¿verdad? Entonces es muy raro que los rectángulos, bueno, pues tomen determinados niveles de precio, como puede ser, por ejemplo, eh, yo qué sé, los $2.000, vuelvo con el mismo ejemplo, se ve que hoy estoy corto de imaginación, no será la hora, los $2.000 en el oro, pues de pronto toca una vez, toca otra vez, toca otra vez. Es muy raro que se formen esos niveles tan fuertes como para aguantarte en un mismo precio puntual, pues varios intentos, ¿no? ¿Correcto? Bueno, pues
Entonces, a ti lo que te da, lo que tenés que entender de esto es que muchas veces esos niveles en específico suelen ser márgenes. No un poco lo que te decía recién, no es exacto, no es perfecto, te lo decía en el hombro, cabeza, hombro. Entonces, agárrate un margen más amplio que quizás una sola línea. Agárrate, yo qué sé, en vez de los $2.000, 1975, 2025, por ejemplo, y a partir de ahí tenés la muestra porque no va a ser una cuña, sino que va a ser bien horizontal a partir de un margen, no de una línea perfecta. ¿Bien? Tiene cierto parecido con, por ejemplo, este doble techo que estábamos viendo aquí, o este doble suelo, dependiendo del movimiento. Fíjense ustedes nomás que el arranque del patrón es bastante parecido. Aquí es como que se va a formar una M. Ustedes no están viendo mi mouse, me olvido. Antes pues, tenía el mouse que se los podía mostrar. Bueno, pues no pasa nada. Fíjense que arranca el rectángulo alcista como si fuera a formarse una M y se detiene en ese soporte para volver a continuar esa tendencia, que en principio venía siendo alcista, y vuelve a testear esa resistencia. Entonces, es por eso que yo les digo que es necesario verificar el rompimiento de esos niveles, de esas líneas que ustedes están trazando. Porque si, por ejemplo, tú hubieras interpretado en el punto en el que testea por segunda vez el soporte, en el caso del rectángulo alcista, probablemente digas, ah, esto entonces es un doble techo, ¿no? Es esta formación, la primera formación de todo. Es un doble techo, entonces agarramos y vendemos. No, al final se terminó formando un rectángulo alcista que te dio una continuación del precio, una continuación del movimiento del precio. Y eso al final de cuentas te hizo perder dinero y te hizo perder muchísimo porque mientras vos estabas esperando, a menos que hayas puesto tu stop loss, que siempre lo recomiendo, mientras vos estabas esperando que el precio caiga, el precio empezó a subir como nunca. Y esa tendencia alcista vaya a saber uno quién la para, ¿verdad? Banderín. Banderín, una formación que también se suele ver bastante seguido, es una de las más, es una de las más tuiteadas. No sé si ustedes lo ven, no sé si les aparecen cosas de trading en Twitter o demás. Una de las más tuiteadas porque se aprende bastante rápido, es bastante fácil, pero a la vez es de las más subjetivas. Entonces por eso aparece tan tuiteada, porque al ser tan subjetiva, tan fácil de verse formada en las gráficas de precios, pues se determina pues que se formó, entonces tenemos que tomar la decisión de inversión. Básicamente, el banderín es literalmente la acumulación de, vamos a poner en estos términos, es la acumulación de ganas de continuar la tendencia, que nos pausamos, que estamos procesando los nuevos precios, pues bueno, se acumula capital en ese precio determinado. La formación del banderín a ti te da la indicación de que el precio va a seguir esa tendencia alcista o esa tendencia bajista y ahí tomas la decisión de inversión. Bastante fácil. Ustedes verán la cuña ascendente no la voy a explicar porque sigue la lógica de la anterior. Ustedes verán que estos patrones se forman todos con cosas tan simples como niveles de soporte, niveles de resistencia, línea de soporte, línea de resistencia. Y que nos vamos a lo más básico del análisis técnico, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno aprende a hacer en análisis técnico? Trazar una liñita, es facilísimo. Agarras tu gráfica, trazas tu liñita con el mouse y ahí determinas, ok, este precio es importante. eh, un es punto A con punto B, por ejemplo, si lo que estás haciendo no es establecer un nivel, un es punto A, punto B y ahí tienes tu nivel de soporte a partir de una tendencia y marcas el mínimo de el precio durante una tendencia. Elemental, facilísimo, súper básico. Y se vuelve a traer esos conceptos elementales, facilísimos, súper básicos, hasta lo más profundo del análisis técnico, que esto es lo inicial de patrones, por supuesto. Ya lo sé, es un tema que de hecho ya hemos visto, como le digo, en enero, en febrero. Buenísimo. Pero esto mismo lo utilizan los traders profesionales, los utilizan los institucionales, los utilizan los grandes capitales, ¿ok? O sea que no hay que demeritar el conocimiento más básico de líneas y niveles de soportes y líneas sí, y niveles de tendencia, de resistencia, perdón. Me voy. Esto un poco por acá. Como les digo, volvamos a las raíces, volvamos a lo más básico, que después podemos profundizar muchísimo en un indicador determinado y sabernos de memoria la teoría más profunda del análisis. Sí, sí, sí. Y después vos vas a ver que esa curva termina decantando finalmente en lo elemental del análisis técnico. Esto es algo que quería decir, algo que quería mencionar.
Uy, nos vamos a lo, al main de este seminario. Order blocks. Order blocks, ¿qué son? ¿No? La primera pregunta que nos deberíamos hacer, ¿qué son? Básicamente son niveles o márgenes en los que el precio actúa de una determinada manera. El order block es la formación totalmente subjetiva que tú puedes hacer apreciando una gráfica de precio para poder tomar una decisión de inversión a partir de que el precio se esté comportando de determinada manera por los inversores. ¿Bien? Entonces, lo que vos vas a estar intentando deducir a partir de leer order blocks es cómo los inversores piensan que se va a mover el precio futuro. Los que no son todos los que intervienen en el mercado, todos, todos, ya sean algoritmos, ya sean inversores institucionales, grandes capitales, ya sean inversores minoristas como todos nosotros, especulan. Un inversor es un especulador, una palabra como siempre he dicho, muy denostada, pero que a final de cuentas lo que hace es representar no otra cosa sino la intención de generar dinero, no a partir de o a costa del otro, sino a partir de mi propia interpretación del mercado, a partir de mi propia lectura de los precios. Si alguien no le dio los precios de la misma manera que yo y al final terminó perdiendo dinero, pues mala suerte por él. ¿No? Por supuesto, no es un eje totalmente egoísta, es un eje más bien individualista. Pues bueno, lo que nosotros estamos intentando hacer con esos order blocks es leer ese lado individualista del mercado, en el cual los inversores intentan especular con un movimiento a futuro, a partir de un precio determinado, tomando una decisión de inversión anterior, ex ante, para así poder generar la mayor cantidad de ganancias posible. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy, muy básico, muy básico. $69.000 en el Bitcoin, que es un nivel de precio que ya he mencionado, ¿no? En diapositivas anteriores. En los 69.000 dólares de Bitcoin, que se han superado hace no tanto, porque ya nos fuimos a 73, 75, 73, 73.500, que nos olvidamos, 69.000. Había definitivamente order blocks y este es un spoiler que estoy haciendo para el ejercicio práctico, ¿no? Me olvidé, me olvidé. Pues bueno, había order block definitivamente. ¿Por qué? Porque se especulaba con que el precio en ese momento se pudiera pumpear, porque es un máximo histórico, porque es un nivel de referencia que los inversores tienen en su consciente, que están leyendo, que están interpretando, que están usando para tomar una decisión de inversión y automatizar ese proceso de apertura de operaciones. En este caso, podría haber sido una operación de venta y así poder sacar el mayor partido a su operación en sí, vendiendo en el momento justo. Si yo coloco una orden anterior, digamos, a que el precio llegue ahí, por ejemplo, los $69.000, una orden de venta, cuando el precio toque los 69.000 exactos, se va a aperturar al mercado, muy probablemente el precio empieza a caer, yo especulando y si tengo razón, el precio empieza a caer y yo saco ganancia desde el vértice. Una cuestión muy difícil de hacer en los mercados, no es muy difícil comprar en el vértice inferior o vender en el vértice superior, es muy complejo. Si no automatizas la orden, la verdad es que es muy probable que te lo pierdas, que la operación no sea del todo perfecta. Bueno, pues en ese punto será donde la orden se ejecutará de forma automática, tú lo estás automatizando, como digo, el precio se pumpea o de forma alcista o de forma bajista en base a si tenés razón o no tenés razón con esa lectura previa. Bueno, pues muchas personas realizan esto. De hecho, la mayoría de las grandes operaciones están prácticamente ya establecidas. ¿No? Están establecidas a partir de una lectura ex ante porque es muy fácil leer el mercado ex post, ¿no? Es bastante fácil, simplemente interpretas lo que ya ocurrió y dices, ah, claro, el precio se formó de esta determinada manera por tal cosita, no sé qué, y es verdad, yo tengo razón. Hace una semana se formó esto porque yo tengo razón, claro. Una semana después con el diario del lunes es muchísimo más fácil. Ex ante se toman esas decisiones de operación, se automatizan esas órdenes y, bueno, pues una vez alcanzado ese nivel determinado de precio, ya sea con una tendencia bajista, con una tendencia alcista, el precio se mueve de determinada manera y esas órdenes lo pumpearán para un lado o para el otro, porque ahí se acumuló muchísimo capital. Entonces, vos lo que estás haciendo, a final de cuentas, con los order blocks, es buscar esas grandes formulaciones, esas grandes formaciones, estas grandes acumulaciones de capital y sumarte a ellas, no ir contra el mercado. Ir contra el mercado muchas veces no sirve. Ir contra tendencia es muy difícil, es de hecho hasta un poco contraintuitivo, digamos, si el precio, vamos con otro ejemplo, con las acciones de Apple, por ejemplo.
¿Quién de ustedes, la audiencia, vendería a largo plazo acciones de Apple? Yo les digo, no sé si habrá em, alguien poco cuerdo, pero si es que han subido de los últimos 20 años en 18, pues muy difícilmente alguien decida vender a largo plazo acciones de Apple, ¿no? Muy difícil. A largo plazo, pues se compra, ¿correcto? Pues bueno. En este sentido, pues puedes tomar, por ejemplo, Orderblock para detectar esas oportunidades de venta, si lo que quieres realmente es vender, y poder así sacar tu tajada, tu ganancia, pues. No sé si fue clara la explicación, son niveles elementales. Ah, otra cuestión que me estaba olvidando. Se pueden ubicar order blocks de diferentes tipos, de diferentes maneras, en realidad. Puedes hacerlo mediante el uso de lectura de velas o mediante el uso de indicadores técnicos. Por ejemplo, los indicadores de volumen, pues te pueden dar mucha referencia de dónde estuvieron, bueno, pues esas grandes operaciones automatizadas. Hace no mucho estaba hablando con alguno de ustedes en una consulta particular que hemos tenido, así mano a mano, y pues él me estaba comentando, este cliente me estaba comentando que había realizado su propio indicador, que había elaborado su propio indicador para que le pueda decir a él dónde estaban ubicadas esas operaciones pendientes. Y así él tomaba, bueno, pues decisiones de inversión ex ante. No me acuerdo dónde llevaba el ejemplo de Apple, disculpen, se me fue. ¿Cómo, cómo identificarlos? ¿Cómo identificarlos? Como digo, tenés diferentes formas, la verdad. Tenés diferentes maneras para poder ver o leer order blocks en la gráfica de precio y así tomar decisiones. Al principio, el más básico de todos, de hecho, yo creo que todos hacen un poco referencia a analiza el gráfico de precios. O sea, muy difícilmente puedas ver o apreciar order blocks, pues si no lees la gráfica de precio, ¿verdad? Hay algunos que pueden resultar intuitivos, los $69.000 en el Bitcoin, pues sí, los $2.000 en el euro, pues sí, pero hay otros que pueden ser más complejos, sobre todo en el cortísimo, cortísimo plazo. Entonces, si ustedes pueden ejecutar order blocks en corto plazo, pues van a sacar muchísimo más, su margen de beneficio será muchísimo más amplio, ¿bien? Más que en el largo incluso. Observa el volumen, indicadores de volumen pueden ayudar muchísimo a la hora de poder leer orders en la gráfica de precio. Lo recomiendo, lo sugiero. De hecho, en lo que decía recién, Expos, que es muy fácil leer con el gráfico, con el diario del lunes, sí, con el gráfico del lunes, muy fácil, sí, pero ahí tú estás pudiendo ver lo que ocurrió, por ejemplo, hace una semana en el precio de Bitcoin y a dónde es que se ejecutaron las operaciones, ¿no? Si vamos a reducir y vamos a ampliar, vamos a hacer zoom in a ese gráfico de precio, pues en determinado nivel de precio se tomaron decisiones. Busca áreas de congestión, bueno, pues momentos en los que muchos interventores del mercado han confluctuado en una misma dirección, han tomado decisiones de inversión similares, y confírmalo. Me gustaría hablar un poco sobre las confirmaciones, porque es muy divertido, sí, establecer order blocks a partir de precisiones subjetivas o incluso a partir de indicadores de volumen, pero sí es que recomiendo, por supuesto, complementarlo con confirmaciones a partir de otros indicadores técnicos. ¿Bien? Era algo que nosotros hablamos sobre en el seminario de indicadores técnicos y estrategias al adjuntar dos o más indicadores. Entonces, vos agarrate, por supuesto, yo qué sé, el indicador de volumen, pero agarrate, por ejemplo, un oscilador. Por ahí no uno de tendencia como una media móvil, puede ser uno de tendencia que te permita tomar decisiones de inversión, o puede ser un cruce de medias móviles, puede ser, pero en principio un oscilador te podría dar un poco más de información y confirmar efectivamente, bueno, pues el order block. Algo que me olvidaba, que me olvidé de presentar en la diapositiva, vamos a hablarlo en esta diapositiva particularmente, que vos tenés la segunda manera de estudiar o de leer order blocks en la gráfica, pues es a partir de la formación de patrones de velas en sí mismo. Vos si tenés, por ejemplo, una acumulación de capital, por ejemplo, la formación de ese rectángulo que nosotros vimos en los patrones de continuación, si tenés una acumulación ahí, que el precio no se decide, que está en horizontal durante un determinado periodo de tiempo y de pronto te rompe de forma alcista,
te rompe esa acumulación de capital de forma alcista y pumpea rápidamente para abajo, pues ese es definitivamente un order block a tener en cuenta y a utilizar para tomar una decisión de inversión, en este caso de venta. ¿Cuándo es que vos vas a vender? En el momento en el que pumpea para abajo, no, negativo, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque en ese caso vos no estás sabiendo aprovechar el momentum del precio, ya el mercado consumió esa bajada. Pues deja que recupere y ahí vuelve a vender. Voy a de vuelta ir con el ejemplo práctico en contra de lo que quería hacer, que era que comenten un poco ustedes. Por ejemplo, nosotros tenemos que alcanzamos un nivel máximo en torno a los 73.500 dólares aquí en el precio del Bitcoin. Esta es la gráfica del Bitcoin en 1D, bien, analizado desde abril a abril. Esta es la gráfica de hoy. Entonces, máximo histórico. El precio pumpea para abajo, cae abruptamente, cae rápido. Eso es una de las claves que vos tenés en los order block, que haya un rally, haya un movimiento agresivo por parte de compradores o de vendedores. En este caso, de vendedores, el precio cayó, llegó a caer hasta los 61.000, 62.000 aproximadamente en ese rally que duró una semana y media, más o menos, una semana y media. Ahí el precio empieza a recuperar, corrige de forma alcista, consume un poco de la ganancia de los vendedores que han tenido, pero no alcanza nuevamente ese máximo histórico. No lo alcanza, ¿verdad? De hecho, llega a valer alrededor de, no me quiero confiar de la gráfica porque lo estoy viendo a ojo, 72.000 dólares. De pronto te forma un doble techo que ahí te da la información, el propio patrón, de que la tendencia empezó a ser bajista, que habrá una contracción de esa tendencia que venía siendo alcista hasta ese momento. Y podría haber un cambio de tendencia en el sentido bajista. Esto ignorando los fundamentales, por supuesto, hagamos como que el halving no existe, ¿bien? Ignoremos esas cuestiones. Pero vos, además de tener ese doble techo, lo que tenés es la confirmación del order block de que la corrección alcista de la caída del rally bajista no superó el máximo anterior, por lo cual volvió a caer el precio, volvió a pumpearse para abajo y de hecho es lo que estuvimos viendo durante las últimas, ¿qué les gusta? 7, 8, 9 días aproximadamente, que volvió a caer el precio del Bitcoin y ahora cotiza en torno a los 63.000, pero hace un día estaba a 61, 61.500, una cosa extraordinaria para los bajistas, una cosa extraordinaria. Entonces tenés dos grandes motivos para creer que ese movimiento bajista podría profundizarse, en el aspecto técnico y en uno de que esto, bueno, pues no sé si es tan recomendable. Ustedes me dirán, ¿tienen la misma apreciación? Ahora me gustaría preguntarle, la diapositiva siguiente es mostrando dónde para mí están los order blocks. ¿Dónde para ustedes están los order blocks en esta gráfica de precio? ¿La ven bien? Bien. Si la ven bien, déjenme en los comentarios o abran el micro y yo les voy a escuchar. Sí, Al Martín. Bueno, acá en la gráfica que subiste hay un order block súper importante en los 52.000 dólares, luego otro en los 44.000. Ese rectángulo se forma ahí desde, puede ser donde tiene la última vela desde los 40 y formamos ese rectángulo y nos está indicando por ahí que sobre los 50 y los 44.000. me encanta, me encanta. Ahora nomás voy a mostrar donde yo ubiqué pues algunas señales que le hice así de rapidito antes del seminario. Buenísimo, coincido. Vamos con alguien más que quiera intervenir. No hay fallos aquí, ¿eh? Nos podemos equivocar todos. A ver, esto es como decía anteriormente, el análisis técnico es subjetivo, hay errores, el mercado no es perfecto. Alguien más que quiera arriesgar, ¿por qué no? ¿Dónde puede haber algún momentum en el precio en el que de pronto se haya movido de tal o cual manera a partir de la formación de un order block? A ver, voy a mencionarlo, voy a hacer como hacían mis profesores del secundario cuando nadie quería decirle cuánto era 2 más 2. Aurelio, Brandon, que tenemos Gustavo, bueno, se quedaron hasta el final todos. Isabel, Con permiso, Martín. De hecho, sí, ahí hay una vela en formación martillo verde donde comienza la tendencia alcista, si no me equivoco, fue en el halving del 2000,
Eh, bueno, en diciembre, arribita de diciembre, hay una vela verde en formación martillo. Esa parte baja de la Mm, vela, ujú. hay una orden, hay un conglomerado enorme de negociaciones que justamente está sobre los $44,000, más abajito, 41 a los 44, esa de ahí. Aquí, Ah, no, a la par, una martillo. ¿invertido? No, no, verde. Ay, es que yo los tengo en azul y en Ah, es naranja. que yo soy daltónico. Vale, vale, Ok, vale. Ah, entonces, la que marcaste a la par, más arriba, más, un poco 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 más, un poquito más, esa de ahí. ajá. Esa, no, no, a la par, la grandota. Bueno, esa que está ahí, hay muchísimas órdenes de negociación sobre ese sector. Si ahorita, que la verdad, yo lo veo muy probable, muy probable a partir de las noticias y los análisis fundamentales de las noticias que salieron hoy con respecto a Bitcoin, que los institucionales se guardaron hasta el final para poder tirarlo. Ujú, Hay muchísimas noticias, como por ejemplo una alerta del FBI, mm. Gustavo Petro, muchísimas otras noticias que van a afectar el precio y el halving va a ser completamente distinto a lo que todos esperábamos. Por los ETFs, porque hay muchísimos nuevos inversores, ya es un activo completamente distinto. No van a comprar en los 63,000, tampoco en los 50,000 y mucho menos en los $40,000. Y si, Y ya que rompa los $44,000, entraría un miedo increíble en el mercado, donde se quiebre ese punto, porque es bastante complicado ese punto de los 44, 48, por ahí, para poder tomar decisiones importantes. Y igual, en los 48, cuando llegue a haber un repunte, o sí, pero yo no veo que supere los 52, $56,000. Y de ahí pienso que vuelve a tomar todo ese trayecto de negociación durante este periodo de 18 meses y luego ahora sí, vámonos para el alza. Yo ahorita no, digamos, no apoyo la moción y la opinión de muchos traders o gurús o como quieran llamarlo, que Bitcoin va a llegar a los $240,000. Eso es algo realmente ilógico, pero bueno, ese es mi pequeño comentario. Disculpe la interrupción. por favor, un placer, me encanta que haya intervenciones, sobre todo de personas que tienen tan leído este gráfico, ¿no? Se dedica en gran parte a negociar este activo en concreto y llevamos esperando cuánto tiempo ya este momento. Me dirá usted, de que yo me acuerdo de conversaciones que hemos tenido en diciembre, en enero, por ahí aproximadamente. Entonces, un placer realmente. Eh, Gracias. le, le agradezco, le agradezco. Vamos a presentar la siguiente diapositiva, que era donde yo más o menos había trazado, pues, mis márgenes, digamos, en donde el mercado, a mi consideración, ha tomado decisiones fuertes, pues. Como bien decía recién don Diego, pues yo lo puse en torno a los $44,000, ligeramente por debajo. Y ahí sí, a mí me gustan mucho los números redondos. Si ustedes están aquí hace rato, lo sabrán. Me hubiera encantado poner los 44,000, lo puse en 43,500, una cosa así, simplemente como para agarrar más, más formaciones de velas que están por debajo de los 44, y ya de arriba lo puse en 45, 45 y tantos, que es un nivel recontra relevante. En su momento lo habíamos hablado, incluso en estos espacios, de muchachos, se llega a romper el tema de los 44, 43, 42, hablamos en ese momento, yo estoy hablando del año pasado, y nos vamos para arriba, y vaya a saber Dios cuándo nos paran. ¿Me entienden? Pero no porque se me ocurrió, sino porque ese nivel estaba siendo observado no solamente por mí, sino por todos los inversores que se remontaban para el año 2021 a ver a dónde estaban situados esos niveles de resistencia que le dificultaron al precio de subir o marcar por lo menos movimientos alcistas importantes hace 3 años atrás.
cuando marcamos esos máximos de $69.000 y tanto, que se formó en realidad ese rally en realmente poco tiempo, ¿no? Recordamos el 2021 como un año muy verde, pero la realidad es que primero el 2023 fue incluso mejor que el 2021 y los movimientos alcista en ambos periodos se marcaron pues en momentos muy concentrados en el tiempo. En el caso del 2023 bueno, en ambos casos se concentró sobre todo en el último cuatrimestre del año. Pues lo puse el primero en torno a los $44.000, el segundo, perdón, en torno a los 61, 62 y más encima pues $63.000, si no veo mal ahí, aproximadamente. Lo estoy haciendo a ojo, lo estoy viendo a ojo, que no tengo los niveles bien puestos aquí como para referenciarlos. Y luego más encima $68.000, que es un nivel que le ha dificultado muchísimo al precio. Inicialmente, bueno, pues para alcanzar ese máximo del 2021 que yo les comentaba recién, y que una vez perforado, perforado a la baja como al alza, ha ocurrido cosas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues inicialmente ese último doble techo que nosotros estamos viendo nos podría tirar el precio un poquito más para abajo, incluso hasta llegar a los $56.000, o profundizar un poco más hasta los 52, podría ser el siguiente nivel de soporte mediano plazo. ¿Bien? Eh, bueno, pues yo lo puse ahí, $68.000, 68.569 más o menos, ¿bien? Un nivel de referencia. Estos márgenes se hacen a grosso modo, sobre todo en periodos tan prolongados de tiempo como puede ser una gráfica de 1D que te esté analizando un año entero. Y después, si te vas más a lo micro, lo puedes trazar en tu, yo qué sé, precio del euro dólar 1.06896. Bueno, pues ahí lo trazas a donde tú quieras. A mí primero me gustan más los números redondos, segundo estamos analizando mediano a largo plazo, tercero estamos haciendo en 1D bien alejaditos en ese time frame, entonces lo ponemos más o menos a ojo, pues. Entonces, ¿alguno de ustedes considera que quizás estos márgenes que yo coloqué en la gráfica pueden estar equivocados? Esto es súper válido, cualquier tipo de intervención. A ver, los oigo. Después hay momentos del precio en los que, bueno, pues ha tenido muchísima más intervención por parte de los compradores y vendedores. Aquí, por ejemplo, que la vela no representa, por ejemplo, esta vela pues es muchísimo más grande que esta de aquí, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues la cantidad de interventores, la cantidad de volumen de negociación que existió en este momento, en mayo del año pasado, pues fue muy alto. De hecho, no se llega a comparar con ninguno de los niveles posteriores. Y luego tenemos una caída progresiva en los volúmenes de negociación que sin embargo siguen siendo muy altos en este periodo de tiempo, primera mitad del año anterior. Bien, aquí puede considerarse que hay pues algún tipo de order block en torno a los 31, $30.000, por ejemplo. Aquí miren, fuerte, precio cayó, pues. Bueno, uy, nos pasamos un montón de tiempo, la verdad. Mil disculpas, pequeño ad que voy a hacer. Operen con Libertex, señores y señores. Es el único broker que se preocupa de que ustedes tengan una buena experiencia hasta desde el conocimiento. Bien, si ustedes van a ejecutar sus operaciones de trading, háganlo con el mejor broker que les ofrezca además las mejores condiciones para efectivamente tradear. Perdón, que se me traba la lengua ya. Eh, bueno, pues spread de hasta 0 pips. Si ustedes van a utilizar sus multiplicadores disparatados, operen con Libertex. Apóyense en sus asesores financieros. Llámenlos, pregúntenles qué ofertas, qué promociones hay disponibles ahora mismo, realicen sus depos, fondeen sus cuentas y a partir de ahí empiezan a profundizar muchísimo más en conceptos teóricos como puede ser de análisis técnico o pueden irse muchísimo más al fundamental y tomar decisiones de inversión a largo plazo. Pequeño ad, por si todavía no estaban operando con Libertex, háganlo a partir de este seminario, pueden establecer contacto con sus asesores financieros de confianza, programar visitas, programar reuniones, ya sean virtuales, presenciales, informarse acerca de nuestras condiciones, nuestros, como le digo, promociones, beneficios y demás, y elijan operar con el mejor broker del mercado. Pequeño ad, simplemente. Preguntas y respuestas. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna respuesta. Hoy no hemos tenido un público tan participativo, a excepción de don Diego, que siempre que nos acompaña nos honra con sus intervenciones. ¿Alguna consulta?
alguna duda que haya dejado el seminario. Hemos tenido participación más o menos decente. Es un tema, bueno, complejo que por ahí no podía ser que no llame tanto la atención en principio. Si no es así, vamos a ir dando cierre al seminario del día de hoy, no sin antes hacerles otro ad, y desde ya quiero invitarlos al seminario que viene, de la semana que viene. El día lunes nos vamos a volver a encontrar haciendo un análisis fundamental de, como les decía, bien al principio, uno de los activos del momento, el cacao. ¿Llegamos algo tarde? Puede ser, porque ya hemos pasado máximos históricos, pero por lejos, alcanzamos un nivel irrisorio en términos de precio, estamos retrocediendo un poquito, pero si ustedes quieren saber acerca de por qué el cacao fue el activo de moda, sin lugar a duda, del primer trimestre del año, entren al seminario del día lunes. Sí, adelante. Martín, disculpe, Sí, yo tengo una duda. dígame. Yo estuve, porque todo el mundo habla de el análisis técnico en 1 hora, 4 horas, inclusive en diario. Y estuve revisando el Bitcoin en semanal Ajá, y está súper recontra vendido. Entonces me parece que también para, no sé, si alguna persona está operando y está esperando que en este momento que ya se cumplió el halving, el precio se dispare con locura, creo yo que aparte de las noticias fundamentales que salieron y el precio en una semana esté sobrevendido, tiene que haber un equilibrio en el mercado con respecto al gráfico semanal para que ahí pueda llegar a empezar a despegar y a romper los máximos históricos, sin antes no venir a tocar los order blocks, como esa es la zona de los $44,000. ok. Que si fuese el caso, hace, no sé, 3 meses, tuvimos ya, no sé, 2, 4, 4, 8, 12, 16 semanas en velas verdes, en el gráfico semanal, solo únicamente velas verdes. Mm, Eso a mí me indica que viene una corrección fuerte, muy fuerte para el mercado. Ya tocando los niveles de los 44 hay que ser cautelosos. Yo no creo que aún así los grandes inversores vayan a comprar en los $44,000, teniendo la oportunidad de tirar el mercado abajo y volver a recomprar en la zona de los, no sé, 20,000, claro. 16,000, para que se vaya a cumplir el ciclo del gráfico semanal. Si estoy equivocado, por favor me corriges porque sí, para mí es muy importante. Es mi activo favorito, de hecho, aparte del euro dólar. No se nota. No, no, no. No, no, hace rato que no miro el semanal de Bitcoin. Voy a echarle un vistazo. Voy a echarle un vistazo ya que este fin de semana lo tengo libre. Ahí vamos a estar viendo. Bueno, pues muchas gracias de vuelta y a todos nos estamos viendo el día lunes. Adiós, adiós. Ah, ya pueden solicitar el link. Ya pueden solicitar el link del seminario que viene. Los espero. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.